Continuamos nuestra meditación sobre la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI sobre el matrimonio cristiano. Párrafo 14 nos habla del sacramento, después nos hablar de la gracia, de la santidad del sacramento. Pero en este bien del sacramento, además de la indisoluble firmeza, están contenidas otras utilidades mucho más excelsas y aptísimamente designadas para la misma palabra sacramento. Pues, dice el Papa, tal nombre no es para los cristianos vano ni vacío, ya que Cristo nuestro Señor, fundador y perfeccionador de los venerables sacramentos, elevando el matrimonio de sus fieles a verdadero y propio sacramento de la ley nueva, Nuevo Testamento, lo hizo signo y fuente de una peculiar gracia interior. Lo que va a decir aquí es muy importante, ¿no? Entonces, el sacramento es fuente, es signo peculiar de la gracia interior, por la cual aquel su natural amor se perfeccionase y se confirmara su indisoluble unidad, y los cónyuges fueron santificados. Entonces, mediante el sacramento, su natural amor se perfecciona y la indisoluble unidad se confirma, se hace firme, y los cónyuges se santifican, se acercan más y más a Dios, crecen en la santidad y caridad. Entonces, el amor natural se perfecciona, se confirma la indisoluble unidad y los cónyuges se santifican. Eso lo dice la Iglesia en su Concilio de Trento. Y porque Cristo, al consentimiento matrimonial válido entre los fieles, lo constituyó en signo de la gracia, tan íntimamente están unidos la razón del sacramento y el matrimonio cristiano, que no puede existir entre bautizados verdadero matrimonio sin que por lo mismo sea sacramento. Entonces, entre los cristianos, los bautizados, no hay verdadero matrimonio que no sea sacramento. Un bautizado en unión libre no está casado, está viviendo en pecado, en escándalo, en fornicación. No puede haber entre bautizados verdadero matrimonio que no sea sacramento. O están casados por la iglesia, bendecidos sacramento, o están en pecado. Desde el momento en que prestan los fieles sinceramente tal consentimiento, abren para sí mismos los tesoros de la gracia sacramental. Lo que va a decir aquí es sumamente importante. Ojalá todos los esposos vean esto. Desde el momento que dicen sí, delante del altar, prestan los fieles sinceramente el consentimiento de ser esposos, abren para sí mismo un tesoro de la gracia sacramental, no es poco, fuente de protección y santificación. Abren delante de sí tesoro de la gracia sacramental, de donde hay de sacar las energías sobrenaturales que les llevan a cumplir sus deberes y obligaciones, fiel, santa y perseverantemente hasta la muerte. Dice muchas cosas de pocas palabras, ¿eh? Desde el momento que prestan su consentimiento, abren para toda su vida el tesoro de la gracia. Un tesoro es algo muy grande. De un tesoro uno puede tener millones y millones y millones y millones, ¿no? Ahora, un tesoro de la gracia sacramental, de donde hay de sacar las energías sobrenaturales, unas fuerzas, energías divinas, sobrenaturales, que les llevan a cumplir sus deberes, que los ayudan a cumplir sus deberes y obligaciones, de tres maneras: fiel, santa y personalmente hasta la muerte. Por ejemplo, Dios dice: ¿usted es casado en la iglesia? Sí. ¿Vives en santidad? Sí. Y yo me comprometo contigo de darte ayuda, socorro, luz, paciencia, fortaleza, todos los días de tu vida, para vivir, para ser fiel, educar a tus hijos,
aguantar, soportar las dificultades, con tal de no cortar el cable con Dios por pecado mortal. Entonces Dios ayuda a los esposos que viven en santidad a cumplir sus deberes y obligaciones de una manera fielmente, hacer las cosas como deben hacerse, de una manera santa y perseverante hasta la muerte. Entonces Dios, que sabe todas las cosas, dijo no divorcio. Ok, pero ¿qué propone Él? Y bien, Él propone la gracia del matrimonio. Si usted vive como Dios manda, vive tu fe cristiana, vive en santidad, y Dios dice, te doy la llave de un tesoro, de donde has sacar todas las energías, fuerzas divinas, naturales, para cumplir tus obligaciones y deberes de una manera fiel, santa y perseverantemente hasta la muerte. Porque es el sacramento. En aquellos que no ponen lo que se suele decir óbice, es decir, obstáculo, no solo aumenta la gracia santificante. Entonces una persona que se casa por la iglesia, después de haber hecho una buena confesión, arrepentido de todos sus pecados, y bien, al casarse, ya no hay óbice, no hay obstáculo. Entonces, no solo al casarse por la iglesia aumenta el sacramento, la gracia santificante, la santidad, principio permanente de la vida sobrenatural, sino que añade peculiares dones, disposiciones, gérmenes de gracia, elevando y perfeccionando las fuerzas de la naturaleza, de suerte tal que los cónyuges puedan no solamente bien entender, sino íntimamente saborear, retener con firmeza, querer con eficacia, llevar a la práctica todo cuanto pertenece al matrimonio y a sus fines y deberes. Y para ello les concede además el derecho al auxilio actual de la gracia, siempre que la necesiten para cumplir con sus obligaciones de Estado. Este párrafo vale oro, ¿no? Es el párrafo 14 de la encíclica. Vale oro todo lo que dice aquí. Podríamos hacer 3 horas de explicación, ¿eh? Veamos un poco más. Entonces, 1, la gracia del sacramento. El momento de casarse, el momento de dar su consentimiento, los esposos abren para sí ¿qué? El tesoro de la gracia sacramental. Y un tesoro es algo muy grande. ¿De dónde? De ese tesoro van a sacar ¿qué? Energías sobrenaturales, ayudas, luces, fuerzas sobrenaturales para cumplir con sus deberes y obligaciones. Fiel, santa, personalmente hasta la muerte. Primero. Segundo, porque ese sacramento en aquellos que no ponen óbice, obstáculos, es decir, por los que se casan en santidad y gracia. Por ejemplo, una persona, supongamos, se casa por la iglesia, tiene unos pecados, no los confiesa, los deja. Entonces, sí está casado, pero no recibe esta gracia, esta protección. No la recibe. Entonces, en los que no ponen obstáculo, el día de casarse no solo aumenta la gracia santificante, principio de vida sobrenatural divina, sino que añade muchos otros regalos. Entonces, la persona que se casa por la iglesia, supongamos 50 grados de santidad, puede llegar a 500. Crece la gracia en ella, crece la caridad, crece la fe, crece la esperanza, crecen los dones del Espíritu Santo y crece la espiritualidad difusa, todo crece. Y el hecho de crecer, la santidad de la caridad, se acerca más a Dios. Todo es algo extraordinario. Entonces, no solo aumenta la gracia, ya es un hecho, también el sacramento del matrimonio añade peculiares dones, disposiciones, gérmenes de gracia, elevando y perfeccionando las fuerzas de naturaleza, de suerte tal que los cónyuges puedan no solamente bien entender lo que es el matrimonio cristiano, sus deberes, sino íntimamente saborear, retener con firmeza, querer con eficacia y llevar a la práctica todo cuanto pertenece al matrimonio a sus fines y deberes. Entonces realmente Dios les da todo, pero que sepan aprovechar.
Bueno, seguramente mucha gente ni idea tiene de esto, ni sabe de esto. Entonces Dios aumenta la santidad el día de la boda, también les da, dijimos, dones particulares, disposiciones, manera de ser, gérmenes de gracia. El germen es como una semilla tiene que crecer, y cuando crece hace un árbol de manzana, de aguacate, no sé, un árbol grandísimo. Y esto vale también los demás sacramentos, cuidado. Sacramento de la confirmación, por ejemplo. Sacramento del sacerdocio, sacramento del bautismo. Sí, reciben algo. Entonces, gérmenes, dones, disposiciones de gracia, elevando y perfeccionando las fuerzas de la naturaleza. Entonces, esto también es algo muy importante. La naturaleza del cristiano, el cuerpo, el ser cristiano, es perfeccionado. De tal modo que los cónyuges puedan no solamente bien entender lo que es ser esposo o esposa, sino también Dios los ayuda a saborear íntimamente, retener con firmeza, querer con eficacia, llevar a la práctica todo cuanto pertenece al matrimonio y a sus fines y deberes. Por ejemplo, una mujer que tiene 7, 8, 12 hijos, Dios puso en su corazón este deseo de cumplir con los fines, deberes del matrimonio y ser instrumento de Dios. Cuando una persona dice, yo tengo 2 hijos, ya basta, voy a operarme, es una pagana de primera perdida. Entonces Dios les da esta ayuda para querer lo que es el matrimonio cristiano, retener con firmeza los principios del matrimonio cristiano, querer con eficacia lo que significa ser esposo o esposa, y llevar a la práctica todo cuanto pertenece al matrimonio, sus fines y deberes. Para ello les concede además, y lo que sigue es sumamente importante, para ello les concede además el derecho al auxilio actual de la gracia, siempre que la necesiten para cumplir con las obligaciones de su estado. Entonces, con otra palabra, Dios dice, cualquier momento que necesita mi apoyo, aquí estoy. Pida, te doy, te ayudo. Señor, dame la gracia de mi matrimonio. Cuando una madre, un padre ya no sabe qué hacer, tiene problemas, dificultades, Señor, dame la gracia de mi matrimonio. Esto vale también, dije, para los demás sacramentos. Señor, dame la gracia de mi bautismo, vivir cristianamente. Dame la gracia de mi confirmación para dar testimonio y resistir al mal, al pecado. Entonces, pidan esta gracia de su matrimonio, los casados, es importantísimo. También hay la gracia del sacramento del orden sacerdotal para cumplir con sus deberes. Entonces, Dios no nos ha abandonado así. Ahora, para que esta ayuda llegue, hay una condición. ¿Cuál es? Vivir en gracia y santidad no es pecado mortal. Cuando los esposos viven pecado mortal, ya no tienen esa ayuda. Y ese es un problema. Y qué terrible engaño actualmente de hacer que tantas familias viven en pecado mortal y se privan de estos dones, de estas gracias, de estas protecciones divinas. Y de ahí vienen los problemas. Entonces eso se llama la gracia sacramental, la gracia del sacramento. Ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, para cumplir sus deberes, obligaciones de una fiel, santa, personalmente hasta la muerte. No solo esta gracia, el momento de la boda crece, la gracia santificante, también uno recibe principios, dones peculiares, disposiciones, gérmenes de gracia, elevando y perfeccionando incluso las fuerzas de la naturaleza, de suerte tal que los cónyuges puedan no solamente bien entender lo que es ser esposos, sino también íntimamente saborear, retener con firmeza, querer con eficacia y llevar a práctica todo cuanto pertenece al matrimonio, a sus fines y deberes. Para ello les concede también, dijimos, el derecho a la gracia actual del sacramento, siempre que la necesitan para cumplir con sus obligaciones de su estado. Por eso les aconsejo pedir siempre esta ayuda cada día. Mas en el orden sobrenatural, es ley de la divina providencia
el que los hombres no logren todo el fruto de los sacramentos que reciben después del uso de la razón, si no cooperan con la gracia. Entonces, el hombre recibe la ayuda si colabora. Si no colabora, no recibe. Entonces, hace falta colaborar. Por ello, la gracia propia del matrimonio queda en gran parte como talento inútil, escondido en el campo, si los cónyuges no ejercitan sus fuerzas sobrenaturales y cultivan y hacen desarrollar la semilla de la gracia que han recibido. Entonces, los esposos que viven pecado mortal sin matrimonio, todo esto queda sepultado. Es como cortar el cable. Por ejemplo, supongamos un hombre rico dice a un joven: mire, joven, yo sé que no tienes mucho dinero, y yo te doy 3 años electricidad gratis. Use lo que necesitas. Y el hombre se emborracha y corta el cable. Y si su comida se pudre en su casa, no es culpa del amigo benefactor. Dios da, pero si el hombre, usando mal de su libertad, no colabora y la pierde, no es culpa de Dios. En cambio, si haciendo lo que está de sus partes, los esposos cooperan diligentemente, podrán llevar la carga y llenar las obligaciones de su estado. Entonces, si viven como Dios manda, van a cumplir su carga, llevar las obligaciones de su estado, y serán además fortalecidos, santificados y como consagrados por tan excelso sacramento. Todos los esposos que se santifican, que viven su matrimonio como Dios manda, son fortalecidos, santificados, consagrados por tan excelso sacramento. Pues, según enseña San Agustín, así como por el bautismo y el orden el hombre queda destinado y recibe auxilios, tanto para vivir cristianamente como para ejercer el ministerio sacerdotal, respectivamente, sin que jamás se vea destituido el auxilio de dichos sacramentos, así y casi del mismo modo, aunque sin carácter sacramental, los fieles, una vez que se han unido por vínculo sacramental, jamás podrán ser privados del auxilio y del lazo de este sacramento. Entonces, una vez que están casados, bien jamás serán privados del auxilio divino si viven en santidad y no en pecado mortal. Sinceramente es algo amoroso. De ahí la importancia de la vida de oración en la familia, de la vida de sacramentos. Qué triste, un hombre se casa y durante 40 años ni se conoce ni comulga. No funciona. No puede funcionar. Es un problema. Y de ahí vemos también la importancia de tener una sociedad cristiana que favorece, que ayude. Más aún, como añade San Agustín, llevan consigo este vínculo sagrado aún los que han cometido adulterio, aunque los que han fallado, bien llevan este vínculo sagrado, aunque no ya para honor de la gracia, sino para castigo del crimen, como el alma del apóstata, que aún separándose de la unión de Cristo, aún perdida la fe, no pierde el sacramento de la fe que recibió con el agua bautismal. Entonces, el que está pecado, tiene ese sacramento, pero para su confesión. Por eso el adulterio es pecado tan grande. Dios mismo juzgará a los adúlteros, dice San Pablo a los Hebreos, capítulo 13. Un bautizado que se hace apóstata, que reniega la fe cristiana, no pierde el sello del sacramento, pierde la gracia de la santidad, que salva, pero no tiene. Si va al infierno va a sufrir más que los paganos. Párrafo 15. Los mismos cónyuges, no ya encadenados, sino adornados por el sacramento, no ya impedidos, sino confortados con el lazo de oro del sacramento, deben procurar resueltamente que su unión conyugal, no solo por la fuerza y la significación del sacramento, sino también por su espíritu y por su conducta de vida, sea siempre imagen y permanezca esta viva de aquella fecundísima unión de Cristo con la Iglesia, que es en verdad el misterio venerable de la perfecta caridad. Entonces, en lo concreto, les aconsejo de bajar de internet el libro Los Sacramentos de la Vida Cristiana, del padre Philippon. Philippon se escribe PH, en francés Philippon.
y lean el matrimonio el capítulo sobre el matrimonio. Dice, con el tiempo pasando, lo que une más los esposos es el alma, el mismo sentimiento, misma fe, misma caridad. Realmente son dos en uno. Es algo hermoso. Todo lo cual, venerables hermanos, dice el Papa, si ponderamos atentamente, con fe viva, si ilustramos con la debida luz estos eximios bienes del matrimonio, la prole, la fe, el sacramento, no podremos menos de admitir la sabiduría, la santidad y la benignidad divina, pues tan copiosamente proveyó no solo a la dignidad y felicidad de los cónyuges, sino también la conservación y propagación del género humano, susceptible tan solo de procurarse con la casta y sagrada unión del vínculo matrimonial. Entonces Dios hizo de su lado todo lo que tiene que hacerse para bien de los esposos, de la familia, de los hijos. Ahora, si los hombres no obedecen y se pierden por gracia con ideas falsas, usando más de su libertad, hay problemas y los hay muy, muy graves. Al poner a balanza la excelencia del casto matrimonio, se nos ofrece mayor motivo de dolor por ver esta divina institución tantas veces despreciada y tan fácilmente vilipendiada, sobre todo en nuestros días. Pues aquí el Papa va a hablar de los peligros contra el matrimonio. No es ya de un modo solapado ni en la oscuridad, sino que también en público, depuesto todo sentimiento de pudor, lo mismo de viva voz que por escrito, ya en la cena, con las representaciones de todo género, de teatro, cine, ya por medio de novelas, hoy de películas, de cuentos amatorios y comedias, del cine, de discursos de la radio, en fin, por todos los inventos de la ciencia moderna, se conculca y se pone en ridículo la santidad del matrimonio, mientras los divorcios, los adulterios, los vicios más torpes son ensalzados y al menos presentados bajo tales colores que parece se les quiere presentar como libres de toda culpa y de toda infamia. Entonces, actualmente dice el cine, los periódicos, la radio, todo, alaba el adulterio, la unión libre, el divorcio, y ridiculiza el matrimonio cristiano. Ni faltan libros los cuales no se avergüenzan de llamarse científicos, se dicen, pero no lo son, ¿no? Son ignorantes de primera. Pero en realidad muchas veces no tienen sino cierto barniz de ciencia, con el cual hallan camino para insinuar más fácilmente los errores en mentes y corazones. Entonces dice que libros científicos que no son nada, lo que hacen es realmente intoxicar a la gente. Las doctrinas que en ellas se defienden se ponderan como portentos del ingenio moderno. Todo lo que es negativo se hace moderno, científico, pero al diablo no le cuesta mentira. De un genio que se gloria de buscar actualmente la verdad y con ello de haberse emancipado, dicen, ¿emancipado de qué? De la ley divina, hasta de la ley natural quiere emanciparse. De todos viejos perjuicios. Mire cómo califican la ley del Evangelio, la fe cristiana auténtica, viejos prejuicios, entre los cuales ponen y pregonan la doctrina tradicional cristiana del matrimonio. Entonces se ridiculizan el matrimonio cristiano. Estas doctrinas las inculcan en toda clase de hombres, ricos y pobres, obreros y patronos, doctos y ignorantes, solteros y casados, fieles e impios, adultos y jóvenes, siendo a estos principalmente como más fácil de seducir a quienes ponen peores acechanzas. Pobre joven que cae en estas trampas, va a fracasar y después llorar. Desde luego, párrafo 17, desde luego que no todos los partidarios de tan nuevas doctrinas llegan hasta las últimas consecuencias de liviandad tan desenfrenada. Hay quienes, empeñados en seguir un término medio, opinan que al menos en algunos preceptos de la ley natural y divina se ha de ceder algo a nuestros días. Ceder algo al capricho del hombre.
pero estos no son tampoco sino emisarios más o menos conscientes de aquel insidioso enemigo que siempre trata de sembrar cizaña en medio del trigo. Todos los que dicen, sí, pero en caso de, abre una pequeña fisura, después entra. Nos pues, aquí mira el Papa dice, a quien el Padre de familia, Cristo, puso por custodio de su campo, a quien obliga el oficio sacrosanto de procurar que la buena semilla no sea sofocada por hierbas venenosas, juzgamos como dirigidas a nos por el Espíritu Santo aquellas palabras gravísimas por las cuales el apóstol San Pablo exhorta a su amado Timoteo. Tú en cambio vigila, cumple con tu ministerio, predica la palabra, insiste inoportunamente, arguye, suplica, increpa con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 2, 5. Y porque para evitar los engaños del enemigo, es menester antes descubrirlos, y ayuda mucho a mostrar a los incautos, a los imprudentes, sus argucias, sus mentiras, aun cuando más quisiéramos no mencionar tales iniquidades, como conviene a los santos. San Pablo dice que tal cosa ni se nombra entre ustedes. Sin embargo, por el bien y salvación de las almas, no podemos pasarlas en silencio. Entonces el Papa dice, ahora vamos a arrancar la máscara a los errores. Párrafo 18. Para comenzar, pues, por el origen de tantos males, su raíz principal está en que, según vociferan sus detractores, el matrimonio, dicen los anticristianos, no ha sido instituido por el autor de la naturaleza, ni elevado por Cristo Señor a la dignidad del sacramento verdadero, sino que es invención de los hombres. Bien. Entonces esta gente dice que Dios no ha hecho el matrimonio ni Cristo. Es un mero contrato de un hombre, de una mujer que se gustan. Y punto. Claro, en este caso ya no tiene por qué ser indisoluble. Pero es falso esto. Entonces unos llegan que el origen, la institución sea divina. Otros aseguran que nada descubren en naturaleza, en sus leyes, sino que solo encuentran la facultad de engendrar la vida y un impulso obviamente de saciarse de cualquier manera. Otros dicen que como todos los animales se unen para producir vida, así los hombres, nada más, y para satisfacer sus deseos. Otros, por contrario, reconocen que se encuentran en la naturaleza del hombre ciertos comienzos y como gérmenes de verdadera unión matrimonial, en cuanto que de no unirse los hombres con cierto vínculo estable, no se habría previsto suficientemente a la dignidad de los cónyuges ni al fin natural de la propagación y educación de la prole. Añaden, sin embargo, que el matrimonio mismo, puesto que sobrepasa estos gérmenes, es por el concurso de varias causas: pura invención de la mente humana, pura institución de la voluntad de los hombres. Entonces, reconocen que es necesario tener estabilidad, pero es invención de los hombres, nada más. Y el Papa contesta, 19, párrafo 19, cuán gravemente yerran, están equivocados todos ellos, y cuán torpemente se apartan de los principios de la honestidad, se colige, se saca de lo que llevamos expuesto en esta encíclica acerca del origen, naturaleza del matrimonio y de los fines y bienes inherentes al mismo. Que estas ficciones sean perniciosísimas, muy mortales, muy asesinas, claramente aparece también por las conclusiones que de ellas deducen sus mismos defensores, a saber, que las leyes, instituciones, costumbres por las que se rige el matrimonio, debiendo su origen a la sola voluntad de los hombres, tan solo a ella están sometidas. Entonces dice, debido a que el matrimonio es una invención de los hombres, y bien, cuando ya no quiero me divorcio. Y se acabó. Y que deje a la mujer abandonada con los hijos. Por consiguiente, pueden ser establecidas, cambiadas, abrogadas, según el arbitrio de los hombres y las vicisitudes de las leyes humanas. De veras es una
Es una locura. Que la facultad generativa, al fundarse en la misma naturaleza, es más sagrada y se extiende más que el matrimonio, y que por consiguiente puede ejercitarse tan fuera como dentro del santuario del matrimonio, aún sin tener en cuenta los fines del matrimonio. Entonces una persona puede hacer lo que quiere dentro y fuera. Como si el vergonzoso libertinaje de la mujer fornicaria gozase casi los mismos derechos que la casta maternidad de la esposa legítima. Ahora usted ve que hace casi 100 años el Papa denuncia lo que hoy está pasando. Fundándose en tales principios, algunos han llegado a inventar nuevos modos de unión, etcétera, etcétera. Entonces finalmente el Papa dice, todo eso no es bueno, es una licencia criminal que se arrogan tan solo porque aborreciendo la prole no pretenden sino satisfacer su voluptuosidad. Ahí página 14 abajo. Entonces los que esto pretenden, que hacen lo que quieren, solamente por puro egoísmo, pero sin ninguna carga. Otros en cambio alegan como excusa propia, etcétera, no quieren hijos. Otros hasta llegan al divorcio, ya lo dijimos, y hasta el aborto. Llegan hasta el aborto. Y finalmente Santo Agustín dice en el párrafo 20 al final, porque ilícita e impúdicamente yace aún con su legítima mujer el que evita la concepción de la prole. Es muy fuerte, ¿eh? Porque ilícita e impúdicamente yace aún con su legítima mujer el que evita la concepción. Entonces Santo Agustín dice, hablando de esto, dice, que es lo que hizo Onán, hijo de Judas, por lo cual Dios le quitó la vida. Ustedes saben que Onán no quiere tener hijos, entonces hacía trampa para no tener hijos, y Dios le quitó la vida. Génesis 38, 8 a 10. Párrafo 21. Habiéndose pues algunos manifestamente separados de la doctrina cristiana, enseñada desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción, y habiendo pretendido públicamente proclamar otra doctrina, la Iglesia Católica, a quien el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de costumbres. Cuidado, el Papa va a decir algo muy importante, ¿eh? Por eso estas fórmulas tan fuertes. Aquí dice, la Iglesia Católica que Dios mismo ha fundado y a quien el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de las costumbres, colocada en medio de esta ruina moral, para conservar inmune de tan ignominiosa mancha la castidad y la unión nupcial, en señal de su divina legación. Entonces yo hablo en nombre del Señor, porque el Señor dijo que no se escucha, me escucha. Lucas 10:16, en señal de su divina legación, eleva solemne su voz por nuestros labios y una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio, dice algo muy importante aquí, cualquier uso del matrimonio en el que maliciosamente quede el acto destruido de su propia natural virtud procreativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cometen se hacen culpables de delito grave, de pecado mortal. Entonces el Papa dijo todas las fórmulas anteriores, en virtud de nuestra legación divina, en virtud de la autoridad que nos da, levantamos la voz de cualquier uso del matrimonio que va contra la vida, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cosa cometen se hacen culpables de grave delito. Por consiguiente, según pide nuestra suprema autoridad y el cuidado de la salvación de todas las almas, encargamos a los confesores y a todos los que tienen cura de las mismas, que no consientan en los fieles encomendados a su cuidado
error alguna acerca de esta gravísima ley de Dios. Entonces dice, pido a todos los sacerdotes que están destinados al cuidado y salvación de las almas, que no acepten estos errores entre los fieles, y mucho más que se conserven ellos mismos inmunes de estas falsas opiniones y que no contemporicen de modo alguno con ellas. Entonces dice a los sacerdotes, cuidado, digan la verdad a la gente. Digan la verdad a la gente, cuidado, cuidado, cuidado. Y si algún confesor o pastor de alma, lo que Dios no permite, indujera a los fieles que le han sido confiados a estos errores, o al menos les confirmara en los mismos con su aprobación y doloso, tramposo silencio, tenga presente que ha de dar estrecha cuenta al juez supremo por haber faltado a su deber. Y aplíquese a aquellas palabras de Cristo: ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otros ciegos, caen ambos en la olla. En San Mateo 15, 14. Entonces aquí el Papa dice a todos los sacerdotes, dice, cuidado, usted de ninguna manera puede colaborar con esas ideas falsas, tiene que decir la verdad a los esposos y no aceptar esas cosas inmorales en el matrimonio cristiano. Si usted dijera otra cosa, ustedes darán cuentas a Dios de sus pecados. Serán ciegos y guías de ciegos. Entonces esto está en el Casti Connubii, párrafo 21. Muy, muy bien.